Hola, soy Mari Carmen Benyure. Bienvenidos, bienvenidas. Un gusto tenerlos aquí, aunque sea de manera virtual. Me llamo Mari Carmen Benyure y en esta ocasión les voy a platicar acerca de la ciudad de los contrastes. En esta ponencia vamos a ver los temas siguientes. Una introducción a la ciudad de los contrastes, los derechos de la ciudad, 6 momentos históricos que marcaron cambios en la arquitectura urbana, datos geográficos y sociodemográficos de la Ciudad de México, desigualdad y espacio urbano, la Ciudad de México en 2020, algunos ejemplos de mejoras. En esta ciudad tenemos muchísimos contrastes. Todos los habitantes los vivimos y los vemos día a día. En la foto que está en la lámina, tenemos en primer plano lo que es el Templo Mayor y al fondo tenemos la Catedral en la Ciudad de México. Un primer contraste, dos culturas. También tenemos contrastes con el clima. En la mañana salimos y es muy fresco, salimos todos abrigados como cebollitas, a mediodía tenemos calor y en la noche hace frío. Probablemente es parte de la personalidad de los capitalinos. Ahora bien, como lo mencionaba al inicio de la plática, tenemos distintos contrastes, pero hay uno que es muy grave y es del que vamos a hablar el día de hoy. Y son las desigualdades sociales y la segregación que hay en la Ciudad de México. Como ejemplo, elegí la zona de Santa Fe al poniente norte de la Ciudad de México, entre la alcaldía Álvaro Obregón y la alcaldía Coajimalpa. Esta zona, de ser un gran basurero, pasó a ser una zona de lujos. Como podemos observar o se puede identificar en la foto que aparece en la lámina, en el fondo de esta imagen tenemos todo lo que son los edificios con departamentos y oficinas de Santa Fe. A la mitad de la foto hay un puente muy largo que va de sur a norte por la parte poniente de la ciudad. Ese puente, llamado Avenida de los Poetas, en esta parte de la barranca divide dos zonas completamente diferentes. En la zona derecha tenemos vivienda popular, colonias populares de bajos recursos, como es La Araña, se nota desde el análisis urbano, uno puede identificar, visto desde arriba, el tamaño y la densidad de la vivienda por los pegaditos que están los techos, por un lado, y por la falta de áreas verdes. Del lado izquierdo del puente que mencionamos, Avenida de los Poetas, está una colonia elegante. Se puede identificar en la imagen casas con techos grandes, arbolado, jardines arbolados. Esta zona tiene un campo de golf. Además, tiene filtros muy estrictos para que pueda accesar la gente. ¿Cómo identificamos desde arriba, aparte del arbolado y el campo de golf? Bueno, los techos son más grandes, son separados y además son rojos. ¿Por qué son rojos? Porque están impermeabilizados. Y el impermeabilizante es algo que cuesta. Por eso
la mayoría de la Ciudad de México, si la vemos desde arriba, vemos que hay techos grises que no están impermeabilizados. Vamos a comenzar con el primer tema, que son los derechos de la ciudad, de acuerdo con ONU Habitat. Son muchísimos derechos, elegí los que consideré más importante para esta plática. Tenemos el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la seguridad pública, a la convivencia pacífica, solidaria y multicultural. Tenemos derecho al agua, al acceso y suministro de servicios públicos, derecho al transporte público y movilidad urbana, derecho al medio ambiente sano, sostenible, derecho a la educación, al trabajo y a la salud. El siguiente tema, el tema 3, son 6 momentos históricos que elegí para identificar un cambio drástico en la estructura urbana en la Ciudad de México. El primer punto, obviamente, es México Tenochtitlan. Era una ciudad construida en un lago que tenía 4 cuadrantes y al centro tenía el templo mayor y era el poder y el gobierno. Tenochtitlan tenía un trazado de cuadrícula urbana. La ciudad se unía por 4 calzadas principales orientadas por los puntos cardinales y el acueducto de Chapultepec. Varios canales se cruzaban entre sí para hacer ángulos rectos que dividían a la ciudad en 4 cuadrantes, como se identificó en la figura anterior. La ciudad estaba formada por barrios. Algunos ejemplos de ellos son Huepopan al noreste, Azcapotzalco al noreste, Moyotla al sureste, Soquiapan al sureste y al norte el Gran Tlatelolco. Los templos eran pirámides muy altas. Las casas de la gente del pueblo tenían únicamente una habitación con una planta, no tenían ventanas, en contraste con los nobles que tenían varias habitaciones dispuestas alrededor de un patio. Antes de la llegada de los españoles, la organización social estaba jerarquizada de manera vertical y dividida en 3 principalmente, que era la nobleza, el pueblo y esclavos, y estos estaban alrededor de los principales centros urbanos, que eran Tenochtitlan, Coatepec, Chapultepec, Iztapalapa, Iztapan, Tlacolpan, Coyotepec y Texcoco. Cuando llegan ya los españoles, la ciudad colonial, desecan toda la parte central de Tenochtitlan y también hacen una ciudad rectangular. La Plaza de la Constitución, lo que conocemos como Zócalo, palabra única de los mexicanos, que es un zócalo, es una plaza en donde está el poder de gobierno y el poder religioso. Esto lo podemos observar en la Ciudad de México, en todas las alcaldías, así como en todos los pueblos en la mayoría del país. Todos hay un zócalo con los poderes. En la Plaza de la Constitución, los conquistadores de México, Tenochtitlan, edificaron sus palacios, casas, la catedral, encima de lo que era la ciudad original. La piedra de los basamentitos y templos fue el material con el cual construyeron todos la nueva ciudad española. El trazo, como ya comenté, de la ciudad fue también rectangular. Las manzanas medían 125 metros por 125, separadas por amplias calles o avenidas de 10 metros. Obviamente también había clases sociales, siendo los españoles peninsulares los que tenían el mayor poder,
seguidos por los criollos, los mestizos y los indígenas. En la siguiente lámina aparecen 4 fotos con edificios emblemáticos construidos durante la colonia. Tenemos el Palacio de Minería del arquitecto Tolsá, el Palacio Nacional, el Palacio de Iturbide y la Catedral de la Ciudad de México. De aquí pasamos a lo que fue la ciudad durante el Porfiriato. ¿Por qué es importante? Durante el segundo periodo del Porfiriato tiene una influencia europea y se crean colonias para los niveles adquisitivos altos. Se concibió una nueva ciudad con arquitectura y trazado urbano europeo, particularmente el francés, un eclecticismo en el que se mezclaban elementos de diferentes estilos y épocas de la historia, arte y arquitectura. En un mismo edificio podíamos ver influencia francesa e influencia italiana, por ejemplo. Se crearon colonias donde se edificaron mansiones como son Santa María la Ribera, la Colonia Guerrero, la San Rafael, la Cuauhtémoc, sobre todo esta parte que va paralela al Paseo de la Reforma, la Colonia Juárez, la Roma y la Condesa. Seguía siendo una ciudad segregada y desigual. Los obreros y los trabajadores vivían en jacales al sur y al oriente de las colonias Obrera, Tránsito, La Merced, Santa Julia y alrededor de la antigua estación de ferrocarril de la ciudad, de la colonia tabacalera. En esta lámina tenemos 5 imágenes. La primera imagen es lo que hoy se conoce como el Gran Hotel, que durante el Porfiriato fue un gran almacén, influido completamente por lo que eran los almacenes en Francia, con un estilo Art Deco. Abajo tenemos la cárcel que se hizo durante el Porfiriato, que es Lecumberri. Tenemos otra foto en esta lámina, que es el Palacio de Correos, que tiene una influencia italiana hecha por el arquitecto Buari, que es el que inició el Palacio de Bellas Artes. Arriba tenemos lo que fue el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas durante el Porfiriato y que hoy conocemos como el Museo El Munal. De aquí vamos a dar un brinco muy grande, pero es un corte fuerte en la historia, que es la década de los años 70 y 60 del siglo XX. En esta época se da un crecimiento urbano muy grande en la Ciudad de México. Hay una gran migración del campo a la ciudad. Esto hace que el espacio urbano crezca de manera extensiva, desordenada y hacia la periferia. Crece el oriente de la ciudad, se crean estos tiempos, bueno, fuera de la ciudad, lo que es en el Estado de México, ciudad Nezahualcóyotl, crece Iztapalapa, se invaden las montañas, hay deforestación en el poniente y en el sur de la ciudad. El resultado de todo esto es un problema en la falta de servicios públicos, en un deterioro ambiental, obviamente problemas de movilidad y seguimos con una agudización de la ciudad en cuanto a la desigualdad y en cuanto a la segregación de la población. Otro corte en la historia es el terremoto de 1985, donde se cayeron cientos de edificios, muchas casas quedaron afectadas, el gobierno se vio rebasado y la ciudadanía se solidariza y toma el rescate en sus manos. Aquí se endurecen, a partir de esto se endurecen las leyes de construcción
y muchos ciudadanos que vivían en la Cuauhtémoc, donde venían las zonas más afectadas por el terremoto, migran al poniente de la ciudad y al Estado de México, también al poniente. Por último, el corte es en la época de Mancera, porque es una época importante. Imperó la corrupción inmobiliaria, se creó un modelo de ciudad de protección y cobijo a los intereses empresariales. Aquí hay, bueno, muchos cambios, polígonos de actuación, que será en otro momento que se los explicaré, y no se respetan realmente los programas en aquel entonces delegacionales. Algo muy importante en este periodo es que en febrero de 2017 se aprueba la primera constitución política de la Ciudad de México. Cambia el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México y y las delegaciones ahora se llaman alcaldías. En la siguiente tabla podemos ver cómo, representados en números, cómo ha sido el crecimiento poblacional desde la década de 1940 a 2010. Se identifica que en 1940, en aquel Distrito Federal, había 1.757.530 personas. En los municipios conurbados era cerca de 200,000 personas, es 199,969 personas, y en la zona metropolitana habitaba 1.957.499 personas. Si vamos, notamos esta columna de 1940 y nos vamos al 60 y al 70, como comenté anteriormente, vemos que la población crece en 1960 en el Distrito Federal a 4.870.876 habitantes. Los municipios conurbados también tienen un crecimiento muy grande y pasan a 590.799 personas. Y la zona metropolitana, es decir, lo que son las 16 delegaciones de aquel entonces, más los municipios conurbados, tenemos que ya había 5.461.675 habitantes. Si nos vamos a 1970, vemos una zona metropolitana que creció poco menos de 3 millones. Y una Ciudad de México que en una década creció 10 millones. Se puede observar en 2010 que ya el crecimiento en el Distrito Federal no es tan drástico. ¿Qué es lo que sucede? Por un lado, ya no hay tanta migración del campo a la ciudad, ya hay migración hacia Estados Unidos. Por otro lado, la vivienda en la Ciudad de México sube mucho de precio. Tanto las rentas como comprar una casa sale muy caro. Entonces, la Ciudad de México empieza a expulsar habitantes hacia la zona conurbada, hacia los municipios conurbados. De tal manera, vemos que los municipios conurbados y la zona metropolitana en especial duplica a los habitantes de la Ciudad de México. Es más, aún es mayor el número. ¿Qué es lo que sucede? Al ser tan cara la vivienda, los habitantes de la Ciudad de México se van a vivir al Estado de México. Se calcula que es un aproximado de 18,000 familias al año, y esto representa un problema de movilidad, porque muchas de estas personas trabajan en la Ciudad de México y viven en la zona metropolitana. ¿Qué implica esto? Que
la Ciudad de México es una ciudad de trabajo, las ciudades conurbadas son zonas dormitorio y se agudiza el problema de movilidad y el número de kilómetros que hace todas las padres de familia y muchísima gente para poderse desplazar de su vivienda a sus fuentes de trabajo. Bueno, el quinto tema son los datos geográficos y sociodemográficos de la Ciudad de México. La Ciudad de México es la entidad más pequeña del país. Sin embargo, después del Estado de México, ocupa el segundo lugar en número de habitantes. Es la entidad con mayor densidad. Esto quiere decir número de habitantes por kilómetro cuadrado. Esta ciudad es muy importante porque además de ser la capital de la República, tiene un gran número de actividades, servicios, centros de trabajo, educativos, culturales, financieros, empresariales y políticos. En la siguiente lámina se puede observar cómo es el comportamiento en las distintas alcaldías. La alcaldía que tiene el mayor número de habitantes es Iztapalapa, con 1.815.786 habitantes, seguida por la alcaldía Gustavo Amadero, con 1.185.772 habitantes. La alcaldía que menos habitantes tiene es Milpa con 130.582. Las alcaldías que tienen mayor superficie, que son las más grandes, es Tlalpan. Y la más pequeña es Iztacalco. En cuanto a densidad de habitantes, esto quiere decir cuántos habitantes viven por kilómetro cuadrado. Ojo, a diferencia de la primera columna, que eran números totales, aquí es por kilómetro cuadrado, encontramos que Iztacalco es la que tiene mayor densidad. Es una alcaldía con bastantes habitantes y además es la alcaldía más pequeña. Seguida por Cuauhtémoc, hay muchísimos edificios en toda esta zona, y finalmente por Iztapalapa. Las alcaldías que tienen menor densidad son Tlalpan, seguida por Milpa Alta. Ahora vamos a hablar de la desigualdad y el espacio urbano. Para poder comprender cuál es la desigualdad desde un análisis urbanístico, es conocer el índice de desarrollo social. ¿Qué es el índice de desarrollo social? Bueno, pues el índice de desarrollo social está conformado por 3 dimensiones, que son las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades de pobreza. Las necesidades humanas básicas son las más inmediatas, que son el acceso a una nutrición y el cuidado medio básico, el acceso al agua, al saneamiento, a una vivienda adecuada y a la seguridad personal. Los fundamentos del bienestar son el acceso al conocimiento básico, a la información y a las comunicaciones, la calidad del medio ambiente, la salud y el bienestar. En cuanto a las oportunidades de progreso, menciono 2, son varias, es el derecho de superación y crecimiento personal. Esto va muy relacionado con el acceso a la educación superior y el acceso a posgrados, es decir, a maestrías, a doctorados y postdoctorados. Ahora expliquemos la siguiente lámina, que se titula Índice de Desarrollo Social. Esto se puede
observar o se puede identificar en la lámina el plano de la Ciudad de México con una serie de manchitas como si fueran mosaicos de colores. A estos mosaicos de colores se les llaman áreas geográficas básicas, explicando de manera más sencilla, para identificar, para organizar un área geográfica básica, una JEB, se crea un conjunto de manzanas con características similares y que tengan menos de 2.500 habitantes. Al identificar el plano de la Ciudad de México, como comentaba antes, se ve como un mosaico. No obstante, el mosaico va cambiando de colores. En las alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, el sur de Azcapotzalco, parte de Álvaro Obregón, donde está San Ángel, parte de Santa Fe, el Pedregal de San Ángel, la Florida. Todo esto está punteado, son las alcaldías que tienen un mayor índice de desarrollo social. Por eso se identifica con el color azul, que es lo que marca el mayor índice de desarrollo social. Son las alcaldías que tienen mayor poder adquisitivo y mejores servicios. Y bueno, prácticamente no hay problemas ni de salud, bueno, problemas por falta de servicios de salud, mejor dicho, y tienen universidades, escuelas, vehículos y los mejores índices. En el mapa también se puede observar en color ladrillo el índice de desarrollo social muy bajo. Si nosotros hiciéramos una división en el plano de la Ciudad de México, la primera sería de el poniente al oriente. En el oriente hay el índice de desarrollo social, hay más, encontramos mucho más manchado de azul. Recordemos que el color azul es lo que nos está marcando el índice de desarrollo social alto. En el oriente lo vemos más teñido entre el color ladrillo, que es el índice de desarrollo social muy bajo, y beige, que es el índice de desarrollo social bajo. En estas, ¿cuáles serían las alcaldías? Pues estaría Iztapalapa, sobre todo el oriente, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, el sur de Tlalpan y Milpa Alta. Si hablamos, o sea, nos olvidamos por un momento de las AGEPs, o sea, de este punteado, porque recordemos que la Ciudad de México, en todas las zonas hay muchos contrastes, por eso se ven tantos colores. Si hacemos un análisis global, efectivamente sí hay alcaldías que tienen un mejor índice de desarrollo social. Entre ellas podríamos comenzar con la alcaldía Miguel Hidalgo, seguida por Benito Juárez, por Coyoacán, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. En cuanto al grado de marginación, volvemos a identificar un patrón similar en el plano que estamos proyectando ahora. El grado de marginación muy alto vuelve a tener el mismo patrón. Se puede observar en el norte de la Gustavo Amadero, parte del oriente, en Ixtapalapa, en Tláhuac, en Milpa Alta, en el sur de Tlalpan y
en las alcaldías que están en el poniente, se puede observar también en las partes, en los pueblos originarios que están en Guajimalpa, Algón y Magdalena Contreras, donde es muy bajo el índice de marginación, donde tienen mayores servicios, mejores escuelas, hospitales, clínicas, museos. Volvemos a mencionar las mismas alcaldías. Que son Coyoacán, parte de Coyoacán, no todo Coyoacán, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, el sur de Azcapotzalco, una parte pequeña de la Gustavo Amadero, otra parte de la Venustiano Carranza, Iztacalco y en medio, pues, en lo que viene siendo el resto de la ciudad, ¿no? Parte de Coyoacán, una parte de Álvaro Obregón, otra parte de Tlalpan, algunas partes hay combinadas en Iztapalapa, en Tlalpan y en Xochimilco. En cuanto a la educación trunca, podemos identificar en el plano que lo que antes estaba más coloreado, haciendo referencia al mejor índice de desarrollo social, vemos que esas alcaldías no tienen manchas. Las manchas son marrones, son las que nos marcan la educación trunca en la Ciudad de México. Tenemos en color café claro cuando es baja, en marrón más oscuro cuando es media y en morado cuando es muy alta. ¿Dónde identificamos que hay mayor educación trunca? Pues en la zona fronteriza de Iztapalapa con el Estado de México, en Tláhuac, en Milpa Alta, en Xochimilco, en la parte sur de Xochimilco, en la parte sur de Tlalpan, y si nos vamos al poniente, volvemos a ver el mismo patrón en el poniente de la alcaldía Álvaro Obregón, en el poniente de la alcaldía Magdalena Contreras y en el poniente de la alcaldía Coajimalpa. Si observamos las alcaldías que venimos mencionando y repitiendo, como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, parte de Venustiano Carranza, Iztacalco, vemos que prácticamente no hay educación trunca. En el caso de Coyoacán es mixto, porque Coyoacán es otra alcaldía con grandes contrastes. Por un lado tenemos todo el centro de Coyoacán, tenemos toda la parte que colinda con el sur, pero por otro lado tenemos toda la parte que colinda con Iztapalapa, en donde se encuentran los pedregales de Santo Domingo y Los Reyes. Toda esta parte es donde podemos identificar que hay educación trunca de manera media y baja. Y esto es en la Ciudad de México, porque si lo comparáramos con el Estado de México al oriente de la capital, encontraríamos una situación mucho más grave, mucho más polarizada. En cuanto a la concentración de delitos denunciados, la mayor concentración se encuentra en las alcaldías, en el centro, en Benito Juárez, en la Cuauhtémoc, parte de la Gustavo Amadero, algo en la Venustiano Carranza, no tan grave, y en Ixtapalapa. Lo demás, donde menos delitos denunciados hay, es en la parte sur de la Ciudad de México, en
en Milpa Alta y en el sur de Tlalpan. Ahora, en la siguiente gráfica, que es una gráfica de barras, podemos identificar los delitos, ojo, denunciados por kilómetro cuadrado. ¿Dónde hay mayor número de delitos por kilómetro cuadrado denunciados en la Ciudad de México? Bueno, pues la alcaldía que tiene el mayor índice de delitos o porcentaje de delitos denunciados es la alcaldía Cuauhtémoc, seguida por la alcaldía Benito Juárez y después la Venustiano Carranza. Obviamente también está Ixtapalapa, pero no es, en este caso por kilómetro cuadrado, no es la que tiene el mayor índice de denuncias. Si hablamos aquí sí en números totales, en la siguiente tabla, podemos observar en la tipología en distintos delitos, como por ejemplo delitos contra el patrimonio, contra la familia, delitos contra la libertad personal, delitos contra la libertad, seguridad sexual, delitos contra la sociedad. Sí se identifica que Iztapalapa es la que tiene el mayor número de denuncias con respecto a los delitos y, por tanto, la suma total. No olvidemos que también Ixtapalapa es la alcaldía con mayor número de habitantes. Ahora, veamos lo referente a la concentración de servicios hospitalarios y de educación superior. Aquí, en esta lámina, tenemos dos planos de la Ciudad de México. Uno, en donde se identifica la concentración de servicios hospitalarios, y a la derecha tenemos el plano donde se concentran las instituciones de educación superior. Para poder verlo en colores, tenemos una escala de valores del 0 al 10, en la que el 0 es donde menores servicios hospitalarios y de educación superior hay, y la 10 es donde mayor número de servicios hospitalarios y de educación superior están en la Ciudad de México, equipan, ¿no? Entonces, si vemos, observamos el plano de servicios hospitalarios, la mayor concentración de los servicios hospitalarios está en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué encontramos en la alcaldía Cuauhtémoc? Servicios hospitalarios públicos. El centro médico y el hospital general. Si vamos recorriendo la Ciudad de México hacia el sur y llegamos a Tlalpan, tenemos todos los institutos nacionales de salud pública concentrados en esta alcaldía. En el norte tenemos también en la alcaldía Gustavo Amadero toda una infraestructura hospitalaria pública. Ahora, vayamos a la parte de educación superior. Aquí voy a hacer un paréntesis. En la Ciudad de México, en cuanto a la educación básica, o sea, en cuanto a primarias y secundarias, hay en toda la ciudad. No hay ningún problema con la educación gratuita en primarias. En bachilleratos tenemos en toda la ciudad, tenemos los CCHs, tenemos las preparatorias de la UNAM, tenemos las preparatorias de la Ciudad de México. En cuanto a la educación superior, tenemos el Politécnico al norte de la Ciudad de México y al poniente tenemos la Universidad Autónoma Metropolitana, la que corresponde, la UAM, que corresponde al poniente en la alcaldía Coajimalpa. En el sur tenemos la UAM Xochimilco, en el oriente tenemos la UAM
Iztapalapa, y en el norte, en Azcapotzalco, tenemos la UAM Azcapotzalco. No así, a pesar de todas estas instituciones que tenemos y que también tenemos instituciones de educación superior de la Ciudad de México, si hacemos una escala del 0 al 10, volvemos a identificar que las alcaldías que tienen mayor concentración de universidades es, en este caso, Coyoacán con Ciudad Universitaria, y las alcaldías del centro que mencionamos, como la Cuauhtémoc y la Benito Juárez. En azul, que es la escala de valores, que son las alcaldías que menos educación superior tienen, es muy claro. Tenemos en el oriente, no tenemos, en Milpalta no hay, en Tláhuac tampoco hay, en Iztapalapa, bueno, está la UAM. Lo mismo en el sur de la ciudad, y al poniente se puede observar que también lo que son las alcaldías Álvaro Obregón, el poniente de Álvaro Obregón, el poniente de Magdalena Contreras y el poniente de Coajimalpa también tampoco tienen una gran concentración de universidades de educación superior. Bueno, en la siguiente lámina se observa el plano de la Ciudad de México. En este plano identificamos los ingresos trimestrales promedio de los hogares. Aquí volvemos a ver un gran privilegio, principalmente en la alcaldía Miguel Hidalgo. No olvidemos que ahí están concentrados Polanco, Lomas de Chapultepec, Nuevo Polanco, Las Lomas, y pudiéramos hacer un caminito por ahí hacia la alcaldía Álvaro Obregón y hacia el poniente de Coyoacán. ¿Qué tenemos en Álvaro Obregón? Tenemos colonias como el Pedregal de San Ángel y La Florida, y bueno, más al sur, en la parte norte de Tlalpan. Podemos volver a hacer una división en la Ciudad de México. El oriente de la Ciudad de México tiene los ingresos trimestrales por hogares más bajos. O sea, hay hogares que tienen ingresos entre 0 y 10,663 pesos al trimestre. Y las zonas que mencionaba en Miguel Hidalgo, bueno, parte de la Benito Juárez, la parte de la poniente de Coyoacán, la zona donde está en Álvaro Obregón, el Pedregal, San Ángel, la Florida, tienen ingresos trimestrales por familia desde 202,733 pesos, e incluso desde a 336,000 pesos trimestralmente. Las alcaldías que están en medio, por llamarlas, como Xochimilco, Coyoacán, la parte oriente de Benito Juárez, parte de la Venustiano Carranza, parte de Iztacalco, parte de Azcapotzalco, tienen ingresos intermedios, pero haciendo el contraste drástico, podemos ver que en el poniente de la ciudad tienen unos ingresos bastante mayores a todo el resto del oriente de la Ciudad de México. En cuanto al empleo secundario, ¿cuál es el empleo secundario? Son la industria y la construcción, la transformación de materias primas. En la Ciudad de México ya queda poca industria, tenemos en el norte, en Vallejo.
¿Dónde te observamos que hay fuentes de trabajo? Porque es importante identificar dónde están las fuentes de trabajo, porque eso nos va a dar la movilidad de las personas, cómo se desplazan en la ciudad y desde el Estado de México para llegar a las principales fuentes de trabajo en la Ciudad de México. Entonces, en cuanto al empleo secundario, esto es construcción y transformación de materiales o industria, tenemos también principalmente en el poniente una concentración en alcaldías como las mismas de siempre, en Benito Juárez, en Coyoacán, en la parte poniente de Coyoacán, en Magdalena Contreras, en Álvaro Obregón, pero en la parte más pegada hacia Coajimalpa o hacia la Miguel Hidalgo, en Azcapotzalco, algo en Ixtapalapa, vemos de construcción. En cuanto al empleo terciario, ¿qué es el empleo terciario? Son todos los servicios, restaurantes, comercios, tiendas, oficinas. Si tenemos la escala, recordemos una escala del 0 al 10, vemos que el oriente de la ciudad está variando entre el 0 y el 3, que son los azules. Hay poco empleo terciario. Y las mayores concentraciones de empleo terciario, que son las teñidas en rojo, están en las alcaldías Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, parte en Álvaro Obregón y Coajimalpa, en toda esta zona que corresponde a los consorcios de Santa Fe y evidentemente en la alcaldía Cuauhtémoc. Pero se puede observar, insisto, que hay poco empleo terciario en el oriente de la ciudad. ¿Esto qué representa? Resulta, de acuerdo con todo lo que vimos, que las personas que tienen un mayor ingreso, los hogares que tienen mayores ingresos, que están en las alcaldías Benito Juárez principalmente, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, parte de Álvaro Obregón, parte de Magdalena Contreras, parte de Tlalpan, son las personas que gastan menos en transporte. En primer lugar, bueno, son las personas que tienen normalmente vehículos particulares, pero además tienen un mayor ingreso. Por lo tanto, sus gastos en transportarse representan, de acuerdo con sus ingresos, entre 1% y 8%. No así el oriente de la ciudad, principalmente en Iztapalapa, en las fronteras que tiene Iztapalapa, Tláhuac, con el Estado de México, el sur de Xochimilco, el sur de Tlalpan, Milpa Alta, vemos que gastan 14.51 y hasta 17% de sus ingresos en transportarse. Por dos razones gastan más. Uno, porque sus ingresos son menores. Y dos, porque las fuentes de trabajo les quedan más lejos. Y esto es todavía más complicado en los municipios conurbados del Estado de México, de la parte oriente, que se desplazan a estos centros de trabajo que vimos concentrados en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, todas estas delegaciones centrales al norte, que tienen que tomar varios transportes para poder llegar a sus lugares de trabajo. Aquí tenemos un resumen. Los hogares que gastan mayor proporción en transporte público de sus ingresos son en el oriente de Coyoacán, en la parte que colinda con Ixtapalapa, los Pedregales de Santo Domingo, los Reyes y los Culhuacanes, gran parte de Iztapalapa, Tláhuac, el oriente y sur de Tlalpan,
Xochimilco, Milpa Alta, el poniente Magdalena Contreras y de Álvaro Obregón. Que además el poniente de la ciudad, sobre todo en la parte de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras y Coajimalpa, están en colinas mal comunicadas y no tienen transporte público, generalmente tienen transporte concesionado y saturado. Ahora, los hogares que gastan menos en transporte, como comentábamos primero, porque tienen mayores ingresos y además les queda todo cerca, son los hogares en Miguel Hidalgo, en Benito Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el sur de Azcapotzalco, en Venustiano Carranza y en Iztacalco, porque están bien ubicadas y bien conectadas, el poniente del centro de Coyoacán, el sur de Coyoacán, el oriente de Álvaro Obregón y el poniente de Magdalena Contreras. Ahora, veamos qué es la estructura urbana. Nosotros, hagan de cuenta que volamos por arriba de la Ciudad de México y vemos, como si fuera una radiografía, vemos las calles, los edificios, la vivienda, los colores de la vivienda, qué tan juntas están las viviendas, las áreas verdes. ¿Cómo hacemos un análisis de estructura urbana? Los elementos son la vivienda, las vialidades, el transporte, el equipamiento, los centros de trabajo y las plazas, los zócalos. Dentro de la vivienda, ¿cómo la clasificamos? Pues por las características como son los materiales de los pisos de la vivienda, si está pavimentada o es tierra, el material del techo de la vivienda, los materiales de los muros y algo importante, el hacinamiento. ¿Cuántas personas habitan por habitación? Y además el tamaño de las habitaciones. Bueno, la más marcada es la ubicación de la vivienda. En la siguiente imagen se identifica una casa con materiales como son láminas, tabicón, ventanas sin vidrios. Se ve que está construida por etapas. Esto es a lo que llamamos vivienda popular. Ahora, retomando la clasificación, ya mencionamos uno, a la vivienda popular, perdón. La clasificación, bueno, tenemos el centro histórico, que ya lo analizamos, como es el centro histórico, tenemos los pueblos y barrios originarios, tenemos las colonias populares, las colonias residenciales de tipo medio, las colonias residenciales de tipo alto y los conjuntos habitacionales. En la Ciudad de México, hay clasificación en el suelo. Yo no puedo construir una torre en una zona en donde no está permitida, por lo menos no ahora. Entonces, hay zonas que son habitacionales en donde solamente se puede construir una casa. Un claro ejemplo es las Lomas de Chapultepec. Tenemos zonas habitacionales donde podemos construir edificios multifamiliares. Tenemos zonas de asentamientos irregulares, como vimos en las primeras, o como identificamos en las primeras diapositivas, en la alcaldía de Álvaro Obregón, en la zona de La Araña, que muchas colonias están asentadas en barrancas y desafortunadamente muchas veces están en zonas de riesgo, de inundaciones, de deslave. Luego tenemos zonas mixtas habitacionales con comercio, como vemos en varias alcaldías, sobre todo en avenidas. Tenemos zonas comerciales, como hay en el centro histórico, en distintos centros comerciales. Tenemos centros industriales, realmente no quedan muchos en la Ciudad de México, está Vallejo al norte, y tenemos zonas de oficinas y servicios. Aquí tenemos 4 fotos de imágenes de pueblos originarios. Hay en toda la Ciudad de México tenemos pueblos originarios. Aquí tenemos un ejemplo de pueblo originario en Xochimilco, arriba a la derecha, en Azcapotzalco, abajo tenemos en Ixtapalapa, en Santa Marta, Acatitla, y abajo a la izquierda tenemos
un pueblo originario en Álvaro Obregón, el pueblo de Tetelpan. Esto es un ejemplo de barrio originario, donde por cierto, muy cerquita de ahí hay un Pilares, que es el barrio de Iztacalco, un barrio de Iztacalco, de los 7 barrios. Ahora, las colonias populares, en estas imágenes vemos que muchas de ellas, como comentaba antes, están en barrancas, están asentadas en barrancas, muchas con tabicones y que van creciendo poco a poco con materiales primero improvisados y después ya van concluyendo las viviendas. A mano izquierda tenemos una foto de una calle de la colonia El Hoyo en Iztapalapa. Más adelante vamos a ver más fotos. Y abajo tenemos una foto de una colonia que no es muy grande, que está en una zona en el poniente, norponiente de la ciudad, muy elegante. Y sin embargo, esta pequeña colonia está hecha con materiales de desecho, con techos, paredes de lámina y suelos de tierra. Estas colonias en España se les llaman chabolas y en Brasil se les llaman favelas. En esta lámina vemos unidades habitacionales. Cabe precisar que a finales de los 50 y en la década de los 60 se hicieron unidades de vivienda social dignas con departamentos muy grandes. Un ejemplo tenemos a la izquierda es Tlatelolco. En medio arriba tenemos la unidad habitacional Juárez, que desafortunadamente cayó una buena parte se cayó durante el terremoto del 85. En la lámina hacia la derecha tenemos la unidad habitacional Miguel Alemán, que tiene departamentos muy grandes. Abajo a la izquierda tenemos un ejemplo excelente de vivienda social, que es la unidad habitacional que está en San Jerónimo, con jardines, con escuelas, con tiendas, con centros deportivos. Era así como se hacían las unidades habitacionales en aquel entonces en la Ciudad de México. En medio tenemos un ejemplo de una foto de vivienda social actual, cuyos departamentos, no actual, del gobierno pasado, cuyos departamentos son muy pequeñitos. Aquí tenemos lo que es vivienda residencial. Como vimos, hay vivienda residencial media, media alta y alta. Tenemos en la fotografía derecha, tenemos un ejemplo de vivienda residencial media en Iztacalco. Tenemos vivienda residencial también media alta en Álvaro Obregón, que son casas adoquinadas de ladrillo. Tenemos una casa abajo a la izquierda muy elegante en la 1 de Chapultepec. Y luego tenemos una foto que casi no se lee el edificio, que son unos condominios que hicieron en Desierto Los Leones, en frontera con una colonia popular. Tomo este ejemplo porque es interesante el contraste que hay aquí en Desierto Los Leones. Ahora, el transporte en la ciudad es otro elemento que tenemos que analizar para identificar desigualdades y para identificar cómo se mueve la gente en una ciudad. Tenemos públicos y concesionados, tenemos vehículos motorizados y tenemos vehículos no motorizados. En cuanto a las vialidades, que es también lo que nos indica cómo se mueve a la gente a sus centros de trabajo, de la vivienda al centro de trabajo o a la escuela de sus hijos, tenemos vialidades primarias que son las vialidades como el periférico o el viaducto que no tienen semáforos, tenemos vialidades secundarias con semáforos, vialidades de acceso controlado, es decir, vialidades en donde se cobra, como es la supervía poniente y parte del segundo piso del periférico, y bueno, y zonas de tránsito calmado, que son las calles que tenemos con poco flujo vehicular. Otro elemento de análisis importante para identificar cómo se analiza una estructura urbana de una ciudad es el equipamiento urbano. En todas las ciudades tenemos equipamiento urbano público y privado. Tenemos escuelas, universidades, hospitales de especialidades, hospitales y clínicas, parques y deportivos, museos, cines y teatros. Tenemos mercados, tenemos la central de abastos, tenemos basureros
y panteones. También en la Ciudad de México, principalmente en esta ciudad capital, tenemos grandes consorcios, es decir, oficinas transnacionales donde son empresas muy importantes de gran capital. Voy a mencionar nada más 3 porque son las importantes, que es en una parte de Reforma, en Santa Fe y lo que es Polanco y Nuevo Polanco. Ahora, regresando a lo que es la desigualdad urbana, que en la foto que les comenté, que al fondo del bosque, en Desierto de los Leones, se veía unos edificios. Esos edificios tienen campo de golf y tienen un lago en los jardines. Tienen incluso un castillo. Estos edificios, en otra imagen, se identifica, se pueden ver desde una colonia que se llama La Era, donde tenemos un pilar. En la imagen de la derecha se puede ver cómo los edificios, estos elegantes que son muy, muy caros, los departamentos, toda la zona es arbolada con el campo del golf, el lago y todo, y podemos contrastar con La Era, que son techos, recuerden, no son rojos los techos, muy cercanos unos a los otros, o sea, que hablamos de vivienda pequeña. Es un contraste de la de Alcaldía Álvaro Obregón. En las siguientes fotos hay lo que es una casa en Polanco, una casa en Las Lomas, todo arbolado, todo ordenado, la colonia del Valle y una calle preciosa en la Ciudad de México, la colonia Roma, que es la calle de Tabasco. En las siguientes imágenes son fotos de la alcaldía Xochimilco, que también hay contraste, tenemos colonias residenciales, tenemos colonias populares y tenemos la zona de Chinamperas. Bueno, pues en conclusión, la Ciudad de México es una ciudad maravillosa que queremos mucho, pero es una ciudad segregada y desigual. Estamos trabajando por una ciudad de derechos y una ciudad sustentable. En estas imágenes podemos ver que no es una ciudad para personas, no lo era, esperemos que construyamos entre todos una ciudad que sí lo sea. Es una ciudad difícil para las personas de la tercera edad, complicada para los niños, para las mujeres y para las personas con alguna discapacidad. Aquí hay una foto que tomé yo en Desierto de los Leones, donde los vehículos están invadiendo la banqueta y una persona está empujando a una persona de la tercera edad en una silla de ruedas por el desarrollo, por el arroyo vehicular, es decir, va por la calzada de Desierto de los Leones. Afortunadamente se está trabajando en todo esto. Tenemos una mujer que es jefa de gobierno, que obviamente es sensible a todos estos problemas de desigualdades. En esta ciudad podemos ver, como en esta, bueno, se pueden identificar como esta foto, que hay rampas que dan a un poste, que el transporte público concesionado está rebasado, que muchas veces tenemos que hacer muchas horas de cola para poder tomar un autobús. Por esto, ya cerrando, voy a hablar del último tema, que es la Ciudad de México en 2020, un panorama general. En este gobierno se ha trabajado por la educación, por el transporte público y por la recuperación de áreas verdes, entre diferentes temas, porque también se ha trabajado en la rehabilitación y construcción de vivienda. En cuanto al medio ambiente, está el proyecto Sembrando Parques, que es recuperar todas esas áreas que estaban abandonadas, están sembrando árboles y se están apropiando del espacio para hacer comunidad, para que la gente pueda conectar con la naturaleza. Aquí es un ejemplo del bosque de Aragón, en el norte de la Ciudad de México. Tenemos una foto de antes y después.
está en la Gustavo Amadero. Podemos ver cómo estaba abandonado este parque y cómo ha sido rehabilitada la primera parte. Ahora, otro ejemplo que voy a poner, porque se han hecho recuperación de varios parques, es en Cuautepec. Lo que antes era un espacio abandonado, hoy hay un parque con un pilares. En este parque, bueno, hay una cancha de béisbol y una cancha de fútbol, y además es un pilares que esperemos próximamente poder ocuparlo. En cuanto a la vivienda, pues ha habido un programa de mejoramiento y rehabilitación de vivienda. Se han dado incentivos para que la inversión privada invierta en vivienda social. Esto es muy importante. Y con respecto a conectividad, sobre todo en tiempos de pandemia, donde la educación es a través de Internet, la Ciudad de México actualmente cuenta con 14,000 puntos de conectividad de proyecto Wi-Fi gratuito. Es una de las ciudades del mundo que tiene mayor conectividad gratuita. En transporte público, pues bueno, se está construyendo el cablebús, el trolebús elevado, se amplió la red de Metrobús, se compraron nuevos trolebuses, se han comprado unidades de transporte eléctrico y sobre todo se ha invertido en transporte. ¿Se acuerdan aquella diapositiva que les comentaba de todas estas zonas del poniente que se gastan una fortuna para poder llegar a sus trabajos? Todas estas zonas que han sido abandonadas durante la historia de la Ciudad de México, hoy todos estos barrios y colonias están siendo atendidos. En educación, se han entregado becas a estudiantes de distintos niveles de educación básica y de educación medio superior. Se creó el Instituto Rosario Castellanos y ya llegando al final, el programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, Pilares. En el año 2019 se construyeron 150 pilares. Durante el año 2020 se prevé la entrega de 110 más. Volvemos a un mapa de la Ciudad de México donde se ve punteado todos los pilares que están. ¿Por qué hablamos de todas estas zonas marginadas, de bajo desarrollo social, zonas abandonadas por los gobiernos anteriores? Porque justamente ahí es donde se han construido los pilares, para atender a toda esta población que ha sido olvidada durante décadas en la Ciudad de México. Y ya cierro con una frase de Paulo Freire: nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad. Esto es muy importante. Estimados colegas que acaban de ingresar a Pilares, tenemos que trabajar en comunidad. Muchas gracias y les deseo una excelente tarde, noche, madrugada. Que estén muy bien. Hasta luego.